con Jesús González Ruiz, que es gestor cultural, editor y doctor en historia, que nos va a presentar una ponencia titulada La ruta del azúcar, la dulce razón, de recurso económico a producto cultural. Jesús, cuando quieras. Bueno, lo que quiero es dar las gracias también, y unos previos, dar las gracias a vosotros como miembros, en fin, como perteneciente a la Universidad de Granada y también a la INCUNA, con los cuales me llevo una relación de años muy, muy buena. Me parece adecuado presentarme en el sentido de que, como bien decía ahí, pues llevo algo así como más de 40 años trabajando el tema de la caña de azúcar en este caso. Y tengo, como bien dice Miguel, una visión también polisémica, ¿no? Uno como técnico de cultura, del cual he generado proyectos como la conversión de la fábrica de azúcar, de la azucarera Nuestra Señora del Pilar en museo. Es un proyecto que lleva ya por casi 30 años intentando consolidarse y que a duras penas lo consigue. Por otro lado, generando programas de difusión de patrimonio, tanto en el ámbito de la conservación, de la difusión, de la restauración, de la defensa y tutela del mismo. Y también como editor, pues me precio de haber sacado publicaciones, a mi juicio, emblemáticas sobre la historia económica y sobre la historia industrial de Andalucía, ¿no? Termina mi etapa, que no mi lucha, una lucha, me parece el capitán Trueno, ¿os acordáis, no? De esa lucha un tanto solitaria, sobre el tema como investigador histórico. Es decir, ahora me dedico, he generado varios proyectos, varios informes, varias memorias de trabajo, que espero hayan servido a las personas que en su día me lo encargaron, y también pues la ruta del azúcar, que es el estudio para la creación de un itinerario cultural, y la tesis que estamos a punto de presentar sobre el azúcar, historia y memoria de una actividad milenaria, en el álbum de Familia de Motril, 1845, que conjuntamente con María Cuyel Muro, ¿no? Que es coautora también del itinerario cultural del azúcar, pues nos va a permitir poder cerrar, ¿no? Esa etapa de investigación que tanto nos ha costado durante estos muchos años. Ahora, en estos momentos, los estudios culturales acaparan mi atención. Bueno, yo quiero reseñar, antes que nada, la importancia, otro previo sería reseñar la importancia del legado azucarero en Andalucía, y que sigue, desgraciadamente, relegado todavía al discurso teórico y a foros más o menos especializados como este, mientras los proyectos de restauración están esperando el momento de su materialización, ¿no? Son cuatro décadas, ¿no?, de debate, de teoría cultural, sobre la praxis cultural que parece no tener fin. Bien, yo quiero matizar, antes de empezar también, sobre algo que considero imprescindible. O sea, el título del seminario, Azúcar, Patrimonio y Paisaje, no diferencia la procedencia del producto llamado azúcar, es decir, el que se obtiene de la caña de azúcar o el de la remolacha azucarera. Es fundamental esta distinción por dos razones principales. Por una, por la tradición del cultivo milenario de la caña de azúcar en el Mediterráneo, el presente en Asia, África, América y Oceanía, y la otra, el gran protagonismo histórico que tiene la península ibérica en la difusión de la planta en la Macaronesia, es decir, la plataforma atlántica, primera etapa, ¿no?, a finales del siglo XV, y después la difusión de la misma en el Caribe y después en el continente americano tierra adentro. Bien, la remolacha azucarera es consecuencia de la pérdida, ¿no? Curiosamente, si se trata de interrelacionar los temas, la remolacha azucarera es la consecuencia de la pérdida de la hegemonía francesa en el comercio mundial del azúcar, con la pérdida de la colonia de Haití. Haití llega a tener algo así como 700, 800 ingenios azucareros y se convirtió, antes de Cuba, en el primer productor de azúcar del mundo. Esa pérdida es la que, y hacia una búsqueda de una alternativa, es lo que hace posible que a primeros del siglo XIX Francia, Alemania, Austria obtuviesen a partir de la remolacha
la sacarosa suficiente para producir azúcar. Con eso se inicia la revolución industrial, bueno, eso se inicia la aplicación del vapor a la industria, al periodo, a la industria remolachera europea, con lo cual la caña de azúcar ve mermada su espacio, su imperio o su monopolio ecológico en el mundo. Bien, son precisiones que hago porque quiero dejar claro que mi línea de investigación ha ido siempre, se concreta en el patrimonio cultural del azúcar de caña. Bien, a partir de aquí, el título, como bien me decís, pretende, son esbozos, la ruta del azúcar, la dulce razón, de recursos económicos a producto cultural. Claro, lo que se pretende es crear un itinerario cultural de vocación universal para la salvaguarda del patrimonio azucarero. Eso parece evidente. Se utiliza la figura de itinerario cultural precisamente por seguir un poco las directrices que marca UNESCO en la década de los años 90, cuando quiere destacar diferentes valores paisajísticos y patrimoniales. Pero además también porque me parece que interrelaciona pues todo el mundo prácticamente. Bien, nuestro objetivo, por tanto, es ofrecer, ¿no? Al intentar, voy a volcar una serie de imágenes, una especie de toto revolutum, a ver si somos capaces, o soy capaz, de sistematizar los dos proyectos que quiero condensar y que me cuesta mucho hacerlo en 20 minutos porque es la tiranía del instante que me obliga a intentar, porque todo lo considero fundamental, ¿no? Bien, nuestro objetivo, por tanto, es ofrecer una visión global del patrimonio conectado entre sí a través de la cultura y de la historia. Bien, dicho esto, voy a presentar el PowerPoint. Eso, supongo que lo veis, ¿verdad? Bueno, el estudio, como bien sabéis, nuestro objetivo, o sea, es esta primera propuesta aceptada en su momento por el Ministerio de Asuntos Exteriores del Gobierno de España en 2008-2009, y lo que pretendía está concebida como instrumento, esto es importante, como instrumento de cooperación para el desarrollo entre Europa y América. Y en los 4 ámbitos de cooperación internacional que pueda ser posible, ¿no? Por un lado, la proliferación de estudios e investigaciones históricas que justifique cualquier intervención futura, la conservación del patrimonio, la degradación de los mismos a nivel mundial, pues podéis imaginar que es tremenda, el desarrollo, el para qué, el desarrollo del turismo cultural, ser una línea de trabajo que hay que insistir en ella, y por otro lado, el desarrollo sostenible, ¿no? No podemos olvidar que el patrimonio cultural del azúcar no es solo la actividad industrial, sino la agraria. Por tanto, estamos tocando las claves de lo que es la regeneración o la defensa del patrimonio natural, ¿no? Dicho esto, se plantea un primer periodo de largo viaje de la caña de azúcar. Hoy ha dado la vuelta al mundo, nace en Nueva Guinea y hace un proceso de difusión este-oeste, donde aparece Nueva Guinea, en la China, subcontinente indio, los árabes la llevan al Mediterráneo con la erosión del mundo islámico, y después los españoles a la plataforma atlántica, después a América, ¿no? Y después seguirá pues, Oceanía, los franceses, etc. O sea, hay toda una historia detrás, ¿no? Que ha sido la que, en el fondo, ¿no? Lo dulce, como la importancia de lo dulce para la historia de la humanidad, y el largo viaje de la caña de azúcar que genera lo que viene a llamarse en los estudiosos las culturas del azúcar en función de los modos de producción. Entonces es un tema apasionante, como podéis comprender. El modelo islámico es aquel, o tributario mercantil, es aquel que caracteriza el desarrollado en Al-Ándalus, en el siglo X, siglo XV, comparte espacio con el feudal mercantil, donde se ve la importancia de lo dulce desde el punto de vista comercial,
que tendrá que ver también con lo que se ha llamado el primer capitalismo, la experimentación del azúcar en el Atlántico tiene una extraordinaria importancia para comprender luego el modelo caribeño y americano continental, porque al fin y al cabo la difusión ibérica de España y Portugal hace posible el primer escarceo del comercio de esclavos, el primer comercio modelo que se va a exportar al Caribe. Entonces, el americano no podemos, o sea, con que nos quedemos con lo más fundamental, que es que importamos, ¿no?, el azúcar, se implanta la caña, pero se implanta también el sistema de economía de plantación. Con lo cual podemos, desde 1500 y algo, 6, en la Negreta, en la República Dominicana, se produce el primer asiento de negro. A partir de ahí vendrá hasta la abolición de la esclavitud, pues 5 siglos o 4 siglos y medio de vergüenza europea, donde basamos nuestra riqueza económica en ese sistema cruel, ¿no?, y humano que fue, bueno, que ha sido lo que ha sido, ¿no?, que tiene una visión también multidisciplinar. El caribeño continental ya está dicho, y por último el industrial. El industrial rompe, como bien sabéis, el azúcar tiene el periodo preindustrial, desde sus primeros orígenes hasta la invención del vapor, y el industrial, que es la invención del vapor, 1800, la primera siglo XIX, hasta la actualidad. Tanto es la aplicación del vapor, ahora sí, a la industria remolachera primero, y después a la industria cañera. Bien, el viaje que hice ahora, ¿no?, estos resultados, que son esbozos, pues como bien dice Miguel Ángel, pues en fin, tuvo la generosidad y la amabilidad, pues, de editar un pequeño librito que venía a sintetizar, ¿no?, unas primeras reflexiones, esbozos solo, ¿no?, que identificaba algunos vestigios y planteaba también una reflexión general de la importancia que tiene el azúcar de caña, tanto preindustrial como industrial. Entonces hicimos una pequeña incursión. Es imposible pararnos en todo, pero Gran Canaria, ahora por ejemplo, todavía quedan restos en La Palma, ahora que está soportando una erosión volcánica, la erosión volcánica tremenda. Existe un ingenio de Argual que es muy característico en los llanos de Aridane, que es muy característico de la cultura del azúcar de las Islas Canarias, ¿no? Bueno, en Gran Canaria, La Palma, Tenerife. Entonces ahí hay una cultura, hay unos estudiosos, hay una gente muy experta en estos temas que han sistematizado muy bien la importancia de la cultura del azúcar en las Islas Canarias. Impresionante son visitar el primer ciclo azucarero de América, ¿no?, Declaratoria de Patrimonio de la Humanidad. Yo he tenido la suerte de verlo y os puedo garantizar que son unos complejos industriales de primera magnitud. Es decir, la tecnología española, azucarera, pionera en el desarrollo económico de esta parte del Caribe, pues significó mucho los adelantos tecnológicos que luego va a experimentar en América, ¿no?, ya en tierra adentro. Entonces, bueno, ahí tenéis ¿no?, los primeros asientos de negro, y ahí tenéis pues toda una... Y también los primeros gritos de libertad, ¿no?, el cimarronaje, ¿no? Sí, desde la periferia, nos estudiamos la cultura azucarera, pero obviamos muchas veces que aquí se dan los primeros gritos de libertad, fruto de los primeros intentos de explotación azucarera. Bien, la modalidad en el Valle del Cauca, las características son otras. En Colombia, otras, ¿no?, que están basados en otro concepto, otra tipología, se llama haciendas de trapiche, que eran pues dedicados más a la producción de azúcar y de melaza como consecuencia de la industria del laboreo, de la minería, del cobre y del oro de esta zona, ¿no? Estamos hablando de los hatos ganaderos y de la importancia de la hacienda, por un lado, la religiosa, para penetración religiosa, pero a través de proyectos de gran rentabilidad económica y social para desarrollar los grandes espacios vacíos que presenta esta zona. Bien, el ejemplo quizás más
más duros, ¿no? Del sistema esclavista americano se sitúa en Haití. Hoy el país más pobre del mundo. Yo tuve la suerte de hablar con Michel Philippe de Rebujo, que me estuvo hablando de lo que significó. Está hablando de 800, 900 ingenios azucareros y estamos hablando de un trasvase inhumano de gente de África, ¿no? De África hasta América. Entonces, los restos patrimoniales que allí se conservan, pues bueno, pues prácticamente, como puede entenderse, han sido reutilizados y han sido utilizados, pues, entre otros, pues, para calentarse, porque no tienen bosque, porque se ha procedido a una desertización salvaje, la maquinaria, los hierros que nosotros amamos como máquinas de vapor, pues se han convertido en hierros que pueden permitir, pues, construir sus techos, etc. Bien, Cuba, bueno, ha hablado tuve la suerte de a un gran historiador cubano, se me olvida el nombre, don Manuel Moreno Fraginal, que fue el gran historiador marxista, que hace un trabajo que hay que leer para comprender la complejidad de la sociedad del mundo cubano, del mundo azucarero cubano, que es el ingenio. Entonces, 3 volúmenes donde retrata desde una visión muy, muy precisa, ¿no? Lo que significó el azúcar en Cuba. Pero evidentemente desde el paradigma, desde el esquema del neocolonialismo, del colonialismo español al neocolonialismo yanqui. Ellos mismos, como bien dice nuestro compañero, identidad, historia, cubanía, patrimonio. Entonces ahí, hoy Cuba, los esfuerzos que hace Eusebio Leal por mantener una dignidad de conservación del patrimonio, que sirve de ejemplo en muchos sitios, claro, es tal el patrimonio ferroviario, el industrial, el histórico, religioso, que hace casi inviable cualquier intervención. Finalmente terminé en Londres visitando la antigua sede de la Compañía de la India Occidentales, donde se homenajea a uno de los grandes negreros, ¿no? A uno de los grandes negreros ingleses, y hoy ellos, los ingleses, han sabido reutilizar los espacios fabriles para contar en una exposición monográfica que se llama Londres, Azúcar y Esclavitud, y donde cuentan la barbarie que ellos mismos hicieron. Entonces, bueno, habría que hablar desde el punto de vista histórico del comercio triangular, Europa, África y América, y del capitalismo mercantil y de la revolución industrial, y de qué manera la revolución industrial está permanentemente, ¿no? Hay que relacionarla con la esclavitud, ¿no? Entonces, aquí ellos, bueno, pues hacen una especie de circuito callejero donde van a la bolsa, ¿no? Donde se ve la bolsa de Londres, donde se ve los bares donde se firman los acuerdos, ¿no? De los tratantes de esclavos, en fin, donde se ve, pues, todo ese mundo que evidentemente son los primeros en reconocer. Bien, dicho esto, hay que seguir avanzando en esta línea, y aunque evidentemente es teoría, es cultural, como ya hemos dicho antes, podríamos sistematizar o intentar sistematizar un segundo proyecto, que no sé si llegará o no si llegará a materializarse, pero bueno, que se están haciendo cosas, que era lo que se llama un poco muy similar a lo anterior. Lo que pasa es que ahora caracterizamos, ahora nos situamos en Andalucía, ¿no? Entonces se llama Itinerario Cultural del Azúcar, de la sociedad islámica al capitalismo industrial, porque hay una historia de contar de 1000 años, y bueno, puede que me vuelva un poco pesado con los 1000 años, pero es que es verdad, las primeras referencias históricas son del siglo X, y la caña desaparece en 2006. Por tanto, hay una sociedad, hay una historia que contar, de 1000 años. Utilizamos también otra expresión, territorio museo del azúcar en Andalucía. Cuando decimos eso, estamos hablando de los espacios agrarios de la caña de azúcar, que ocupan, pues, si hablamos de comarca, pues la Costa del Sol Occidental, de Málaga Málaga capital, la Zarquía o Costa del Sol Oriental, la costa de Granada y el poniente almeriense.
Aquí veis los espacios en verde, veis los espacios agrícolas, los pequeños espacios agrícolas donde se producía la caña de azúcar. Entonces, como podéis entender, ¿no?, el mayor es Motril, con lo cual, ¿no?, el protagonismo en digamos, en este periodo industrial, no, perdón, en este periodo preindustrial, pues lo acapara el que mayor extensión tiene para producir azúcar. Bien. Y esos espacios agrarios pues han sido pues, Manilva, Marbella, Málaga, Vélez, Málaga, Torrón, Frigiliana, Nerja, Maro, La Herradura, Almuñeca, Jete, Salobreña, Lobre, Motril y Adra. Todo ello existe un paisaje del patrimonio natural. El proyecto no tiene que recrearse solo en el pasado histórico, sino que tiene que servir como acicate para generar proyectos de defensa del paisaje. El paisaje vestigio, que también es un término que utiliza la UNESCO. El paisaje vestigio, el paisaje cultural preindustrial, hablamos de aduanas, trapiche e ingenio, y fijaros, ¿no?, los trabajos históricos y los vestigios materiales determinan, pues, no sé cuántas horas, ¿no? Habría que ver el número, pero existen vestigios materiales de gran importancia en esta zona. Entonces podíamos, bueno, que sepáis, estructura material. Aquí, por ejemplo, significativo, paradigma, yo diría, el trapiche del Prado de Marbella, una auténtica joya que todavía se mantiene en pie y donde se puede ver todos los procesos productivos. El proyecto que tenemos mucha ilusión en hacer y que no sé si haremos, que sería la intervención de un núcleo museográfico en el cortijo de Miraflores, Marbella, donde están intactos, entre comillas, ¿no?, los restos arqueológicos de la cocina del ingenio azucarero, la cocina del trapiche de Santa María de Jete, restos de acueductos de trapiche en Mija, en Nerja, en Maro, los complejos agroindustriales importantes del ingenio de San Javier de Torrós, el ingenio de Frigiliana, el ingenio de San Rafael de Torrós tiene una historia preindustrial e industrial muy interesante, la que ejerce uno de los irlandeses que llegan a Málaga a través de ese capitalismo comercial y genera unos adelantos tecnológicos muy por encima del resto de los ingenios azucareros preindustriales existentes. El ingenio de Maro se constituye una población. Aquí tenéis el dibujito del catastro donde se ve la rueda, ¿verdad? Se ve la rueda, ¿no?, que accionaba el molino. Y evidentemente otro ejemplo de ingenio, o sea, de cómo Maro se convierte en una especie como el azúcar, se convierte en un elemento colonizador de un territorio después de la conquista, después de la expulsión de los moriscos. El ingenio Rafael de Torrós. Ahora viene la segunda fase que es el patrimonio industrial. Entonces hay un periodo muy rápido, hay un periodo entre 1790 y 1840, 50, desaparece la caña de azúcar en las vegas litorales, se introduce el algodón, y por razones económicas, pero Ramón de la Sagra, precisamente el director del Jardín Botánico de La Habana, que ha conocido muy bien todo el proceso industrializador que sufre Cuba, que es el gran personaje de esta historia, pues apuesta a través de la Sociedad Azucarera Peninsular por el resurgir del cultivo cañero en las costas mediterráneas andaluzas. Y empieza a producirse desde 1845, primera experiencia en Torres del Mar y Almuñécar, a través de la Sociedad Azucarera Peninsular, empiezan a producirse, ¿no?, la proliferación de ingenios azucareros, perdón, de fábricas azucareras, que estarán hasta 1900, no sé, 20 o 30, bueno, 30 no, 15 o 20 construyentes, ¿no?, hasta los años 30 construyentes. Entonces, evidentemente, vuelve a haber unos vestigios
materiales de gran consideración, de gran consideración. Ahí tenéis el ejemplo de, ¿no? de una, bueno, esto es una fotografía de lo que fue la azucarera Nuestra Señora del Carmen de Torre del Mar. Tenéis parte de ¿no? del nuevo proceso productivo, ya de la aplicación del vapor, del evaporador al vacío, ¿no? de Howard, y luego la aplicación del sistema productivo, la máquina de vapor, los aparatos destilatorios, el cuádruple efecto, que eso pues, sabrán muy bien los compañeros mejor que yo. Bien, eso se manifiesta en casi todas las, como decíamos, en Las Vegas y sobre todo en la zona costera, a la hora de facilitar el comercio del azúcar producido en la azucarera. Ahí tenéis una foto del Varadero, otra foto en Salobreña, en Las Muñecas, en la playa San Cristóbal, y Nuestra Señora del Rosario, que es también otra emblemática fábrica por ser la última que produce azúcar en Europa, en 2006. La importancia del estudio del urbanismo y del paisaje urbano histórico, en el caso de Motril, el trabajo realizado por María Cuyel lo pone, lo evidencia, ¿verdad? Que está rodeada la ciudad por 6 fábricas azucareras modernas, que ha generado un patrimonio industrial que está muy poco atendido. El proyecto, en teoría, debería de conectar, en su perspectiva territorial, debería de conectar con las zonas productoras, con las otras zonas productoras, ¿no? Es decir, por un lado tenemos el Levante español, tenemos también el Algarve, tenemos Lisboa, y toda la zona peninsular fue productora de azúcar en diferentes periodos. Y lógicamente también las plataformas canarias. O sea, sería un entramado, ¿no? histórico y cultural del azúcar, ¿no? que tendría una gran importancia en nuestro juicio, ¿no? Bien, los valores patrimoniales, ya lo habéis dicho todo, en fin, se sabe, ¿no? El valor ecológico, son espacios de sur peninsular, único en Europa, singulares hábitats naturales de suelos profundos y arcillosos, situados en un sistema de ollas cerradas, asociado a una agricultura de regadío andalusí y a la organización de espacios rurales en base a la construcción de un sistema hidráulico, ¿no? Entonces, estas ollas cerradas forman lo que se llama el clima mediterráneo subtropical, tiene un valor histórico porque existen una diferente etapa histórica, cada etapa histórica tiene se define, ¿no? por una serie de características y claves, ¿no? que son importantes desentrañar. Tienen un valor arquitectónico, porque la arquitectura, aquí tenemos la excavación que en su día hicimos, Antonio Malpica y bueno, y equipo que trabajamos sobre los restos de un ingenio preindustrial, que luego se ha convertido en un museo preindustrial, ¿no? Aquí tenemos una sala de prensa de vigas de sangre. Bueno, entonces, el valor arquitectónico va en función, como bien se sabe, a los procedimientos de formación de la planta, ¿no? y que van evolucionando dicho espacios fabriles en función de las técnicas y en función del desarrollo tecnológico, ¿no? Bien, el valor tecnológico pues ya lo tenéis aquí, o sea, ¿no? Siento que no estoy con nosotros Jiménez Yango, es verdadero experto en estos temas, pero que evidentemente lo que vendría a decirnos sería que existen 2 etapas, la etapa preindustrial y la etapa industrial, pero que su conjunto, la fabricación de azúcar, lo que requiere era un conjunto coordinado de operaciones de carácter mecánico, físico y químico, en los que interviene la fuerza y el calor. Por último, podría ser el valor social, ¿no? El valor social, el entramado de relaciones humanas que se ha generado en torno a este cultivo, las actividades productivas, la organización del trabajo y los intereses económicos, ¿no? según los distintos modelos históricos. Ya para terminar, el proyecto formaliza este mato y recorrido, identifican los distintos territorios, las particularidades y su relación. Lo que está claro es que la puesta en valor de este patrimonio es fundamental y establece además pues, esas 2 prioridades, ¿no? O sea, hace falta intervenir en estos espacios y por otro lado generar un fomento de turismo cultural que sea nuestro, aunque sea hoy complementario a la oferta de turismo sol y playa.
Bien, la experiencia de intervención que se han hecho, pues tiene mucho que desear. Por un lado está la Fábrica del Pilar, que es un proyecto que la operación urbanística que se hizo fue lo que fracturó todo este conjunto, con lo cual, después de 40 años, ahí siguen ellos intentando hacer algo que no sé en qué quedará. Recordar siempre la importancia de nuestra intervención, pequeña intervención, para que otro convenio urbanístico se hizo en Torre de Mar para intentar salvar algo de la importancia, ¿no? de la experiencia industrializadora de Ramón de la Sagra en Torre del Mar. Fábrica Nuestra Señora del Rosario de la Caleta, por ser testimonio, la última, ¿no? de producir azúcar en Europa. Y bueno, una propuesta de defensa que hicimos sobre la casa de administración de un recinto fabril que era propiedad de los Larios en 1855, que querían derribar, ¿no? Pero que la propia lógica pues, lo evitó. Pues nada más, daros las gracias a todos, que he intentado fusionar la cultura material, el paisaje vestigio, el patrimonio industrial, y que lo que hace falta es que estos seminarios y que estas propuestas pues sirvan para ir concienciando más, ¿no? de la importancia que tenemos de conservar la memoria, conservar nuestra identidad cultural, de conservar pues, todo esto, ¿no? Más programas de economía social, más programas de pleno empleo bueno, y menos especulación urbanística y menos facilidad y menos dinero fácil. Gracias. Jesús, muchas gracias. Muchas gracias por la presentación. Muy interesante y las imágenes, la verdad que muy bonitas. Nos ha gustado mucho.